Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos 3 jugadores que podrían llegar a volver a la selección argentina en la fecha FIFA de marzo del año que viene. Todavía falta, así que no nos entusiasmemos, pero que si logran sumar minutos en sus respectivos clubes, el entrenador, es decir, Lionel Scaloni, ya ha avisado que seguramente haya un recambio importante con vistas al año que viene, pero es imprescindible que aquellos jugadores que entren al combinado albiceleste tengan minutos en sus respectivos equipos, porque si bien es verdad que le va a exigir a aquellos futbolistas que hoy ya forman parte de la selección que o cambien de equipo en el siguiente mercado para que sumen minutos en otros clubes, o que en definitiva se ganen un lugar en sus actuales equipos, pero también a los nuevos les va a exigir, es decir, no va a sacar jugadores por sacar si es que no hay alguno que pueda llegar a ingresar en su lugar. Así que vamos a puntualizar en 3 futbolistas que habían sido citados para la fecha FIFA de septiembre de este año, pero que después no han sido nuevamente convocados ni para la fecha FIFA de octubre ni para esta fecha FIFA de noviembre que acaba de terminar. Así que haremos una valoración de estos 3 jugadores. Todos se desempeñan en 3 lugares distintos del campo de juego y son 3 posiciones en las cuales hoy Argentina necesita caras nuevas. Así que dependiendo del rendimiento que puedan tener en sus respectivos equipos, es muy probable que en el 2025 los veamos con la camiseta de la selección. Empecemos. Vamos a comenzar con el jugador más ofensivo y vamos a terminar con el futbolista de características más defensivas. El primero de todos es Mattia Zule, actual jugador de la Roma de Italia, que ha tenido minutos en el equipo italiano. Sin embargo, no le ha favorecido para nada los cambios de entrenadores que ha tenido, 2 hasta el momento ya en el arranque de la temporada, el equipo de la capital de Italia. Eso no le ha jugado claramente a favor y por eso mismo, si bien fue convocado en la fecha FIFA de septiembre, donde lamentablemente no pudo sumar minutos ni en el partido contra Chile ni tampoco en el duelo contra Colombia, le costó seguramente no haber sido citado en los cotejos que Argentina disputó en octubre contra Venezuela y Bolivia, ni tampoco en estos de noviembre contra Paraguay y Perú. Es cierto que aunque hubiera sido convocado, difícilmente hubiera sumado minutos, pero por lo pronto Argentina anda necesitando mediocampistas ofensivos, esos jugadores de característica de ataque, pero que también puedan por momentos ayudar en la mitad de la cancha. Hoy quizás los jugadores que más se parecen a Mattia Zule, que forman parte de Argentina, o por lo menos que estuvieron en la selección en esta última fecha FIFA, son Thiago Almada y Nico Paz. 2 jugadores que, si bien están teniendo más minutos y más recorrido que Mattia Zule, la realidad es que no son 2 jugadores de experiencia como para ya tener asegurada su participación en la selección en la fecha FIFA de marzo del año que viene. Y hay que tener en cuenta que Zule juega en la Roma, que es un equipo importante, no porque Almada hoy en Botafogo y después en el Olympique de Lyon, cuando se vaya transferido en enero, y Nico Paz en el Como, no estén teniendo buenos momentos. De hecho, están atravesando una muy buena temporada, por lo menos hasta ahora, pero me parece que Zule, jugando en un equipo de la trascendencia de la Roma, en caso de tener un buen rendimiento, podría llegar inclusive a estar por encima de los 2, así que veremos si puede recuperar el nivel que había tenido en el primer mes de esta 2024-2025, o si en definitiva se queda sin absolutamente nada. Es un jugador que ya viene siendo seguido por Scaloni desde hace bastante tiempo. De hecho, jugó la Copa del Mundo Sub-20 que se disputó acá en Argentina el año pasado. Y más allá de que el nivel de esa selección no fue quizás el esperado porque quedó afuera de manera muy prematura en octavos de final, la realidad es que Zule se destacó por encima de todos y es un jugador que por características tranquilamente puede formar parte de la selección argentina. Tiene un muy buen 1 contra 1 contra los defensores rivales, es un jugador que tiene buen remate de media distancia, que inclusive puede jugar de segunda punta por detrás del centro delantero y que en algunas oportunidades en su actual equipo y también en la temporada pasada cuando estuvo a préstamo en el Frosinone de Italia, también había jugado como extremo. Lo que lo puede favorecer esta polifuncionalidad es que no hay muchos jugadores en Argentina en ofensiva que se puedan mover por distintos sectores. La mayoría ya tienen su lugar ubicado, como es el caso de Nico González y de Garnacho, que se mueven por izquierda, de Messi, que se mueve más por derecha junto con Giuliano Simeone, y Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que son más centroatacantes. Zule puede estar por cualquier sector e inclusive también es mediocampista ofensivo, así que eso le puede favorecer con vistas
vistas al año que viene, pero obviamente debe sumar minutos en la Roma, porque ya como lo dijo el DT y como mencioné en la introducción, más allá de querer hacer una renovación, no va a citar a ningún jugador que no sea titular o que no sume los minutos correspondientes en su respectivo club. Y vamos ahora a hablar de un mediocampista pero defensivo, un jugador que juega como volante central, que quizás en el último mercado no eligió el mejor destino disponible, teniendo en cuenta que pasó de Boca Juniors, un equipo importante de Argentina y de fútbol sudamericano, al Al-Qadsia de Arabia Saudita. Estamos hablando de Eky Fernández, un jugador al que Scaloni en su momento se refirió como uno de los grandes proyectos a futuro del combinado nacional, pero que para verdaderamente confirmarse eso debe tener algún momento positivo en la selección argentina mayor. Digo esto porque tuvo sí algunos instantes muy buenos y de hecho creo yo que fue el mejor jugador de Argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Tuvo un rendimiento muy superlativo e inclusive jugando como mediocampista central fue un jugador que llegó al gol, logró convertir un tanto en ese torneo, siendo en el elenco de Javier Mascherano el jugador más determinante de todos. Fue convocado en la fecha FIFA de septiembre para vestir la casaca argentina, sin embargo no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en ninguno de los dos partidos. Eso significa que Scaloni tiene por delante a bastantes número 5. Sin embargo, hoy en la selección argentina no es que haya escasez de mediocampistas centrales, pero sí es cierto que los jugadores que se desempeñan en ese lugar no están pasando por su mejor momento. Enzo Fernández, que es el número 5 titular, hoy es suplente en el Chelsea. Leandro Paredes es un caso muy similar al de Matías Soulé. Es cierto que Paredes tiene mucha más experiencia y recorrido, pero es un jugador que en la Roma no ha jugado en el último tiempo. Y en su momento había sido también citado Guido Rodríguez, que si bien es verdad que está jugando un poco más en el West Ham, la verdad es que no es ese jugador considerado a ser el futuro del albiceleste. Y después en esta última fecha FIFA de noviembre, el entrenador decidió convocar a Enzo Barrenechea, jugador que ha estado desempeñándose como titular en el Valencia de España, pero que por lo pronto el nivel colectivo del elenco español no lo ayuda mucho a brindar su mejor versión porque se encuentra último en esa liga local. En el caso de Eky Fernández, obviamente es muy difícil decir cómo está jugando hoy en la Liga Árabe, porque si bien es cierto que la Liga de Arabia Saudita está siendo cada vez más vista en el mundo, teniendo en cuenta que muchas figuras importantes del fútbol europeo han recalado allí en los últimos mercados de pases, la verdad es que nadie mira un partido completo del Al-Qadsia. Es cierto que el cuerpo técnico de la selección argentina seguramente sí lo hace, porque no creo que cuando convocaron a Eky Fernández lo haya convocado por lo que pueda llegar a ser en el futuro, sino porque saben perfectamente que hoy por hoy está teniendo un buen nivel y quieren en definitiva que en algún momento forme parte del elenco estable de la selección argentina. Pero para eso debe jugar, y a partir de la primera fecha FIFA del 2025, que será en marzo, partidos ante Uruguay de visitante y Brasil de local, ahí ya sí deberá estar con un rendimiento óptimo en su equipo. No solo Eky Fernández, sino también todos los jugadores. Pero por lo pronto acá estamos hablando de un volante central que tiene muy buena marca, que está muy bien ubicado, que sabe hacer los relevos cuando los laterales van al ataque, que es un mediocampista central que distribuye la pelota con muchísimo criterio y que también en el último tiempo ha aprendido a llegar al gol. Reuniendo todas estas características y logra tener continuidad y regularidad en su equipo, me parece que no hay muchas más alternativas de que no sea convocado. Veremos si de acá hasta el tercer mes del año que viene puede finalmente lograr todo eso. Y el último jugador del que vamos a hablar es Valentín Barco, que hoy por hoy está jugando en el Sevilla de España, cuyo pase pertenece al Brighton de Inglaterra, pero fue cedido por una temporada al elenco andaluz y que está tratando de encontrar su lugar. Hay que tener en cuenta que con los problemas que ha tenido la selección argentina en el lateral izquierdo, a muchos les parece que ha sido extraño que Barco no haya sido convocado en esta fecha FIFA, porque Tagliafico estuvo a punto de quedar desafectado por un golpe en el hombro y es un jugador que ya supera los 30 años, porque Marcos Acuña se ha perdido las últimas fechas FIFA justamente por haber tenido una lesión, porque tuvo que ser citado a última instancia Julio Soler, marcador de punta zurdo de Lanús, el cual le gusta mucho al DT, pero no deja de ser un jugador joven que no tiene tanta experiencia en la selección, más allá de haber formado parte del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. En cambio, Barco durante el 2023 supo ser muy pero muy importante en Boca Juniors para llegar a la final de la Conmebol Libertadores, donde lamentablemente perdió ese encuentro
encuentro ante Fluminense, y en los primeros 6 meses que jugó en el Brighton es cierto que le costó, algo totalmente lógico teniendo en cuenta que estaba dando no solamente sus primeros pasos en la Premier, sino que sus primeros pasos en el fútbol europeo en general. Sin embargo, tuvo algunos aspectos destacados, y después en el Sevilla, en estos primeros meses, ha jugado, si bien es cierto también ha sido suplente, y se espera que pueda lograr esa continuidad necesaria hasta marzo del año que viene, como para que empiece ya a hacer un recambio más que importante en el lateral izquierdo. Es un lugar en el cual Argentina verdaderamente necesita una renovación, porque Tagliafico y Acuña, que habían sido los dos marcadores de punta zurdos en el Mundial del 2022, no sabemos si llegarán en óptimas condiciones, ya no futbolísticas, sino físicas y por una cuestión de edad, al Mundial del 2026. Y a lo mejor no se necesita un lateral izquierdo nuevo, sino que a lo mejor se necesitan dos. Y por eso mismo, el hecho de que Barco pueda tener continuidad y regularidad en su equipo, en este caso por ahora en el Sevilla, eso puede provocar que en definitiva, si logra hacerlo, vuelva a ser citado en marzo del año que viene. Había sido convocado en la fecha FIFA de septiembre, fue al banco en uno de los dos partidos, pero después dejó de ser convocado porque justamente no había logrado tener esa continuidad en el elenco español. Es un futbolista más que interesante en todos los sentidos. Es cierto que su mejor nivel quizás no se ha visto puntualmente como lateral izquierdo, sino que en Boca, en su mejor versión, jugó hasta de volante, y no puntualmente de volante izquierdo, sino más como interno y jugando de mitad de cancha, inclusive hacia adelante en algunos momentos. Sin embargo, como todas las divisiones inferiores la hizo jugando de defensor, de lateral izquierdo, es necesario que vuelva a acostumbrarse a ese lugar de la cancha, porque no deja de ser un futbolista que a la hora de atacar es muy pero muy productivo, suele finalizar las jugadas con muchísimo criterio, tiene buen pase, tiene también una muy buena salida de balón por abajo, pero quizás en la marca le cuesta un poco más, porque es un jugador muy pero muy chico en comparación a los futbolistas a los que le toca enfrentar, porque no tiene tanto físico, y eso mismo lo irá agarrando en el fútbol europeo a medida que vayan pasando los años. Pero si quiere volver a formar parte de la selección argentina en el corto plazo, y si quiere volver al albiceleste en marzo del año que viene, en las próximas 2 jornadas de eliminatorias sudamericanas, deberá ganarse un lugar en el Sevilla, porque el propio DT ya ha explicado que quien no juegue en su equipo difícilmente sea convocado. Seguro habrá algunas excepciones, pero no me imagino que Valentín Barco sea una de ellas. Lionel Scaloni tiene muy claro que si la selección argentina quiere seguir adelante, sobre todo en lo que respecta a proyectos a futuro, deberá dejar de ver a algunos futbolistas que, no digo que ya sean anticuados, porque todos los jugadores teniendo un buen nivel en sus respectivos equipos pueden ser citados, pero ya no alcanza con lo que hicieron hace 2 o 3 años en la selección argentina, que fue importante porque se lograron títulos históricos, como para seguir siendo citados. Todos los jugadores tienen que tener continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. Es más, a algunos futbolistas, más allá de estar hoy por hoy en un club importante, a lo mejor en el mercado de enero les conviene irse a otro equipo menos relevante, pero que les dé más minutos. En los casos de los 3 jugadores que mencioné en este video, Matías Soulé, X Fernández y Valentín Barco, son 3 jugadores que el cuerpo técnico tiene en cuenta ya desde hace bastante tiempo, y que la realidad es que van a ser parte de la selección argentina a futuro. Pero acá estamos hablando de que puedan ser convocados para la fecha FIFA de marzo, teniendo en cuenta que faltará apenas poco más de un año para lo que será el Mundial del 2026, y Argentina necesita que el recambio empiece a aparecer cuanto antes.